Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuando con el curso intermedio de Excel 2016, vamos a hablar hoy de la función lógica O. La función lógica O devuelve un valor verdadero o falso, evalúa si alguna de las expresiones lógicas es verdadera y devuelve verdadero. Si todos los argumentos de la expresión son falsos, devuelve falso. Se pueden utilizar funciones como argumentos dentro de la función O y también podemos anidar varias funciones lógicas dentro de esta función O. Para ello vamos a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo dice así: la primera condición es la siguiente: B5 es menor a B6. Segunda condición: B7 es diferente a B8. Y con esto ya tenemos nuestra función. ¿Qué le estoy diciendo? El primer argumento es B5 es menor a B8. Es verdadero porque en B5 hay 5 y en B6 hay 6. La segunda condición, que B7 sea diferente a B8. En B7 tengo el 2 y en B8 tengo el 3. Se cumplen las dos condiciones, son verdaderas y me arroja verdadero. Segundo ejemplo, aquí O. El primer argumento vamos a utilizar otra función que se denomina esnotesto. El segundo argumento voy a utilizar otra función spar. Tercer argumento voy a utilizar otra función que se denomina esnúmero. Y como cuarto argumento voy a utilizar la función serror. Y allí, con esto ya hemos terminado nuestra función. ¿Qué le digo acá? Estoy diciendo, el primer argumento es no texto, es 5. En E5 está la palabra Pedro, entonces es falsa. El segundo argumento es par, la celda E6. En la celda E6 tengo un 3, quiere decir que es falsa porque 3 no es par. Es número, E7. En E7 tengo es una palabra, no un número, entonces es falsa. Y el último argumento es error, E8. En E8 tengo un error que es nombre y es verdadera. Como la condición dice que si alguna de las condiciones es verdadera, que me muestre verdadero, él me arroja verdadero como resultado final. Tengo un tercer ejemplo. ¿Cuál es el siguiente? Aquí voy a utilizar la función si. Dentro de la función si voy a utilizar la función o. Y dentro de la función o voy a utilizar la función y. Entonces, dentro de la función y, el primer argumento es el siguiente. Le digo que 3 es menor a H4. Y el segundo argumento es que H4 es mayor a 5. Con esto cerramos los argumentos de la función y. Es el primer valor lógico de la función O. Segundo argumento lógico es que I4 es mayor a 4 y M4 J4 sea también mayor a 4. Ese es el tercer argumento de la función O. Entonces la función O tiene la función I como primer argumento. El segundo argumento es que I4 sea mayor a 4 y que J4 I4 sea mayor a 4, el segundo, y el tercer argumento que J4 sea mayor a 4. Estos son los tres argumentos que tiene la función O. Cerramos la función O y seguimos con si esas condiciones se cumplen,
entonces que me escriba la palabra sí. Si no se cumplen, que me coloque la palabra no. Con esto ya cerramos nuestra función. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Diciendo, míreme si en la celda H4 hay valores entre 3 y 5. Si hay valores entre 3 y 5, que es el primer argumento que me muestra, ya es verdadero. Ya ese es el primer argumento. Le estoy diciendo que en la celda I4, que el valor sea mayor a 4 y que en la J4 sea igualmente mayor a 4. Si esas tres condiciones se cumplen, que la celda sea 3 y 5, que sea mayor a 4 y que la otra celda sea mayor a 4, entonces me muestre que sí se le otorga la licencia de conducción, porque en la prueba de mecánica sacó entre 3 y 5, la prueba de normas de tránsito sacó mayor a 4 y en la de conducción sacó mayor a 4. Si alguna de esas tres condiciones no se cumple, que me muestre no. Y arrastramos nuestra función al resto de celdas. Y como pueden ver, la tercera persona no cumple porque en las dos últimos argumentos es inferior a 4. Sacó 3,8 y 3,8. Igualmente para la otra persona. Entonces así es como trabajamos con la función O anidadas con o siendo parte de una función y dentro de la función O también incluimos una función sí que hacía parte de la función O y que la función O hacía parte de la función sí. El último ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Tengo unos vendedores, unas ventas en enero, febrero y marzo, unas metas de ventas y un porcentaje de ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a trabajar con la función sí. Inicialmente le digo la función O. El primer argumento de la función O es el siguiente. H19, que es la venta de enero, debe ser mayor o igual a la meta. Esa es la primera condición. La segunda condición es si febrero es mayor o igual a la meta, y la otra que marzo sea mayor o igual a la meta. Esas son las tres condiciones que debe cumplir la prueba lógica de la función sí. Si esas tres condiciones se cumplen, o en este caso si alguna de las tres condiciones se cumple, entonces que me sume los tres valores y que me los multiplique por la comisión. Si no es así, o sea, si las tres condiciones de la prueba lógica son falsas, entonces que me coloque no aplica. Y cerramos. Antes de darle enter, tengamos en cuenta que la meta, o sea la celda J16, tiene que ser una referencia absoluta porque la vamos a arrastrar hacia otras celdas. Entonces dándole F4 ya la colocamos como una celda absoluta. Igualmente la K16 que es el porcentaje, y finalizamos dándole enter y ya nos ha colocado la comisión que tiene esa persona por las ventas. En el primer ventas tuvo 2,5 millones, cumplió la meta. En el segundo elemento obtuvo
1.250.000 y en el tercero 1.900.000. Como elegimos o sea que alguna de las condiciones las cumpla, por esa razón nos colocó la comisión. Arrastramos y podemos ver que en el segundo vendedor no las cumplió, porque en enero sacó 1.200.000, en febrero 1.850.000 y en marzo 2.050.000. Entonces, así es como trabajamos con la función o dentro de la función sí, y como también con argumentos para la función suma. Entonces, esta es una de las funciones que también se manejan mucho en Excel y pues como podemos ver, va de la mano con la función sí, la función y, la función suma y pues demás funciones que se necesiten. Entonces con eso ya hemos dado por terminado este video y les agradezco que hayan hayan estado en el canal, que se suscriban a este canal de Maidaco, donde seguiremos montando videos referentes a Excel y a todo este mundo que encierra el programa de Excel. Les agradezco su atención y hasta pronto.